¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar la clase del día de ayer. Sin más preámbulos, empezamos con la función trigonométrica la tangente. Esa es la que vamos a comenzar. ¿Okay? Y bueno, vamos a hacer el estudio de ella, las características esenciales, y así vamos comparando y realizando similitudes con respecto a las otras gráficas. Así que bueno, voy a comenzar. Voy a volver a compartir, pero voy a compartir la pantalla completa para pasar rápidamente de lo que se denominaría la parte de la presentación y el GeoGebra. ¿Ok? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe, se escucha. Genial. Bien, empezamos con la función tangente. Ayer vimos la función seno-coseno y hoy continuamos con la tangente. Pues bien, definiremos la tangente de x al número tangente de x, ¿ok? Y la función se define así. Vea que la función tangente indica que el dominio de la tangente está contenido en los números reales y que el codominio son los números reales. Esto implica que, por supuesto, el dominio no van a ser todos los números reales de la función tangente, sino que está contenido en los números reales, ¿no? Y se puede escribir como y igual a la tangente de x. Ahora bien, recordamos también que la función tangente la podemos escribir como seno sobre coseno. Esto indicaría que en donde el coseno sea igual a 0, allí la tangente no va a tener definición, porque no se puede dividir entre 0. Repito, cuando el coseno se hace 0, en ese mismo valor, la tangente no va a tener un valor definido. ¿Okay? Va a ser indefinido como tal. Por lo tanto, esto indicaría, ya que voy a estar pasando como comparto pantalla completa, bueno, voy de allá para acá. Esto indicaría que donde el coseno era 0, es decir, las raíces de la función coseno, allí la tangente no va a tener definiciones. Ahí se van a formar lo que se denominan asíntotas. Bien. Vamos a recordar un poco los valores de la función tangente. La tangente de 0 era igual a 0. La tangente de pi sexto, que es 30 grados, es igual a raíz de 3 sobre 3. La tangente de pi cuarto igual a 1. La tangente de pi tercio es raíz de 3, que es igual a la tangente de 60. La tangente de 90 grados, que es pi medio, y la tangente de 270 grados, que es 3 pi medio, allí es donde el coseno es igual a 0, el coseno de 90 y el coseno de 270, o mejor dicho, el coseno de pi medio y el coseno de 3 pi medio es igual a 0. Entonces allí la tangente no tiene definición. Además, podemos decir que la tangente de pi, donde el seno es 0, sería 0 sobre un número es igual a 0, y la tangente de 2pi es igual a 0 porque allí también el seno de 2pi es 0. ¿Ok? Entonces, debe tener estas pequeñas relaciones para que usted tenga en cuenta dónde queda indefinida la tangente. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la gráfica de la función tangente, ¿verdad? Es decir, vamos a ver la gráfica de la función tangente. En el video a ustedes les aparece cómo se construye la función tangente. ¿Okay? Ahí le explica la construcción. Yo aquí le voy a explicar prácticamente las características, o vamos a discutir las características esenciales de la función tangente. Esta que usted ve acá es denotada la función tangente.
¿Okay? Como puede ver, desde 0 a 2pi. Esta sería la gráfica de la función tangente, pero vamos a verla de una manera más amplia, es decir, la gráfica en todo el sistema de coordenadas. A esa gráfica de la función tangente se le denomina tangentoide. Ahora bien, voy a pasar al GeoGebra acá, y voy a graficar la función tangente. Vea que del lado izquierdo ya tengo la función acá. Lo que hago es marcarla. Y allí les aparece la función tangente. Ok. Un poquito lenta la computadora, pero bueno, ahí vamos. Ajá. Voy a ir preguntando, usted me va a ir diciendo, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esa función dada allí? De esa función tangente. ¿Son los reales? Ajá, tengo todos los reales, pero mire lo que se presenta acá. En pi medio y en menos pi medio no hay imágenes de la función tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de 90 y 270 es inexistente. Exacto, que lo acabamos de decir. Y si usted visualiza ahora la función coseno, vea que en los puntos donde el coseno toca al eje de las abscisas, que es pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio y por supuesto el infinito, tanto positivo como negativo, allí la tangente no tiene imagen. Porque les recuerdo, al principio lo dijimos, la tangente se escribe como seno sobre coseno. Y donde el coseno es raíz, la función tiene sus raíces, que son pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, allí no hay imagen de la tangente. Vamos para aceptar un estudiante acá. Ajá. Entonces, esto indicaría cómo puedo escribir el dominio de la función tangente. Muy parecido a lo que escribimos ayer con la función seno y coseno, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cómo nosotros escribimos los puntos de corte con la función coseno? Pi medios más kpi. Más 2kpi. Con k perteneciente a los enteros. Pues la función, el dominio de la función tangente se escribe todos los números reales, ¿verdad? Menos el conjunto de esos pi medios más 2kpi con k perteneciente a los enteros. Vean acá. Perdón. Acá. Aquí. El dominio donde, por supuesto, el coseno debe ser distinto de cero. Dominio de la tangente lo puedes escribir de tres formas diferentes. Vean. Todos los x pertenecientes a los reales, tal que el coseno de x sea distinto de cero. O todos los reales menos el conjunto de pi medio más kpi con k perteneciente a los enteros. Esto indicaría los puntos de corte con el eje de las x como el coseno igual a cero. O también usted lo puede escribir como todos los reales menos todas las x pertenecientes a los reales, tal que x sea igual a menos, a pi medio más kpi con k perteneciente a los enteros. De estas tres formas usted puede escribir el dominio de la función tangente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál sería el rango de la función tangente? Todos los reales. Todos los números reales. Vea que cualquier valor que usted escoja
en el eje de las ordenadas, o en el eje de las Y, siempre ese valor va a tener alguna imagen en el eje de las X, por muy cercanas que sean, ¿ok? Una imagen en el eje de las X. Cualquier valor del eje de las Y va a tener imagen en el eje de las X, o la preimagen, lo que denominamos preimagen, perdón. Ahora, ok, es el conjunto de los números reales y se escribe como el rango de la tangente igual a R. Perfecto. Esto es, ojo, aquí vamos a trabajar. Quiero que vayan analizando las gráficas, visualizando. Voy a hacerle preguntas para que usted vaya teniendo la idea, ¿no? ¿Cuál es la periodicidad de esta gráfica? Es decir, de a qué distancia ella se repite. Es periódica. Por cada pi. Cada pi. Exactamente. Cada pi, ella se repite. Vea que la distancia que hay entre menos pi medio y pi medio es pi. Luego, entre pi medio y 3 pi medio, nuevamente la distancia es pi. Y es la misma gráfica. Entonces, cada pi, la gráfica se repite. Por eso su periodicidad es denominada pi. Lo voy a colocar acá. Recordamos que cuando se habla de periodicidad, el periodo t de una función es el valor, es el menor valor positivo t para el cual se cumple f de x más t igual a f de x. Por ejemplo, la tangente de x más pi es igual a la tangente de x. Es como decir, la tangente de 60 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 60? Raíz de 3. Raíz de 3. Y si usted le suma a 60 180, estarías hablando seguir valiendo No, o sea, el mismo valor. raíz de 3. Vale lo mismo. ¿Por qué? Porque, y me voy a ir acá, vea que de 0 a pi medio estamos en el primer cuadrante, ¿se acuerdan? De 0 a pi. Vea que aquí su referencia con el eje de las ordenadas es negativa. Luego de pi a 3 pi medio estamos en el tercer cuadrante y la tangente es positiva. Su referencia en el eje de las ordenadas es positiva. Y luego de 3 pi medio a 2 pi, la tangente, cuarto cuadrante, es negativa. Entonces la tangente de 240 que está en el tercer cuadrante, ¿okay? Y la tangente de 60 grados que está en el primer cuadrante, ambas son positivas. Y por supuesto, cuando nosotros realizamos 240 menos 180 para verificar su ángulo de referencia en el primer cuadrante, nos da el mismo resultado, que es raíz de 3. Entonces, allí estamos hablando de lo que se denomina esta parte de escribir tangente de pi tercios, que es 60 grados, ¿verdad? Más pi es igual a la tangente de pi tercios, porque van a dar los mismos resultados. Es como que usted coja una tangente en el segundo cuadrante, cuando le sume pi, va a llegar al cuarto cuadrante. Y allí es donde hablamos de la periodicidad también, esa relación. ¿Ok? Bien. Vamos a verificar los puntos de corte que tiene con los ejes. Por ejemplo, si usted verifica la gráfica acá, ¿cuáles son los puntos de corte con el eje de las X y cuáles son los puntos de corte con el eje de las Y? Vamos a empezar por el de Y. 0, corta en 0. Exactamente. El punto de corte con el eje de las Y sería el punto 0, 0. ¿Okay? Este que usted tiene acá. El único punto de corte con el eje de las Y. No hay más. Y con el eje de las X, ¿cuál es el punto de corte? Cada pi hace un punto de corte. Donde el seno es igual a 0, ¿se acuerdan? Ahí está la función seno. Como lo dijo el compañero, cada pi hace un punto de corte. Porque donde el seno es 0,
como la tangente es seno sobre coseno, sería 0 sobre un número específico. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Sí, profe. Sí, mi papá tiene algo, la tele prendida atrás. No, tranquilo. La risa de fondo está buenísima. Sí, sí. Es como que Vale. se está burlando del profesor como está explicando, se ríe. Ok, entonces, el punto de corte del seno, donde el seno es raíz, la función seno es raíz, bueno, ahí mismo es el punto de corte con la tangente, ya que es seno sobre coseno. Entonces, donde el seno es 0, como lo pueden ver acá, en pi, 2pi, 0, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, en todos esos kpi, con k perteneciente a los enteros, allí se generan los puntos de corte con el eje de las x. Donde el seno es raíz, donde la función seno tiene raíces, allí es el punto de corte con el eje de las x, que también van a ser raíces de la función tangente. Entonces, perdón, me voy acá. Como dijimos, el punto de corte con el eje de las y es el punto 0, 0, y la tangente, ¿cuándo va a ser igual a 0? Cuando el seno de 0 sea 0. Y para que el seno de 0 sea 0, si solamente si ese argumento, que sería la variable x, tiene que ser kpi. K, por supuesto, va a ser números enteros. No es un número racional. K no es un número racional, no es un número irracional, no es un número fraccionario. ¿Ok? Es un número entero. Por ejemplo, K no puede ser un medio de pi. No. Solamente con los números enteros es que se hace ese punto de corte con el eje de las x. Bien. Por ejemplo, aquí les aparecen los puntos de corte como son menos pi 0, 0, 0, pi 0, 2 pi 0. Aquí está 0, 0, menos pi 0. Voy a quitar la función seno ahora. Pi 0 y 2 pi 0 y así sucesivamente. Por eso aparecen acá los puntos infinitos tanto a la parte positiva como hacia la parte izquierda como la parte derecha. Generalizándolo para buscar cualquier punto de corte, entonces usted escribe kpi, 0, con k perteneciente a los enteros. Entonces, aquí está generalizando. Eso significa que si usted k la sustituye por el número 7, entonces sería 7pi, 0. En 7pi hay un punto de corte de la tangente, bueno, y es raíz también del seno. ¿Okay? Si usted k lo sustituye por menos 50, entonces menos 50pi también es un punto de corte con el eje de las x de la función tangente. Entonces k puede tener cualquier valor entero. Por ejemplo, en el intervalo pi medio y 3 pi medio, lo vemos acá, pi medio y 3 pi medio, el único punto de corte que se genera es pi. ¿Okay? Para 1, cuando k vale 1, se generaría pi, 0. Eso es lo que indica esta parte de del ejemplo de la gráfica. Bien. Luego de hablar de los puntos de corte, vamos a hablar de los puntos máximos y mínimos de la función. ¿Cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo de esa función tangente? Menos infinito y más infinito. Exactamente, no hay punto máximo, no hay punto mínimo, es decir, están indefinidos. ¿Ok? No hay un punto más grande ni un punto más pequeño. Entonces, la función tangente no tiene máximos y no tiene mínimos. Pregunto, ¿la función tangente es una función par o impar? Impar. ¿Por qué impar?
yo les voy a colocar esta recta acá. ¿Ok? Y les voy a indicar lo siguiente. Es impar por dos cosas que usted pueda visualizar. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos hacer. Geométricamente, esta línea que usted ve acá, que es la función menos x, indica la simetría con respecto al origen. Pasa por el origen del sistema de coordenadas e indicaría la simetría. Cuando dice simetría, significa que lo que está por debajo de esa recta se superpone, cuando se dobla, se superpone por encima de la recta. Es decir, que esta parte de la función tangente que está aquí en el sistema de coordenadas en el tercer cuadrante, coincide con la misma gráfica del primer cuadrante y así sucesivamente. ¿Okay? Eso es lo que indica. Ahora, si usted lo quiere ver aritméticamente, voy a tratar de marcar aquí el punto A. Vea que este punto A voy a tratar de llevarlo al 1. ¿Ok? Como más. Aquí me dice 0,79,1 de la parte izquierda. Y voy a marcar otro punto que también tenga la misma estructura, es decir, en el menos 1, ¿okay? Y que tenga la misma imagen. Vea que estoy trabajando aquí en la mitad de los 5 recuadros que se visualizan allí. Este punto acá, que es el punto B. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver. Ahí está. Aproximación. Vean, el punto A y el punto B son simétricos respecto al origen. Porque se genera 0,79,1 en positivo y el punto B genera menos 0,79, menos 1 en negativo. Es decir, hay simetría respecto al origen porque el par ordenado que está en el primer cuadrante es positivo y el par ordenado que está en el tercer cuadrante, ambos son negativos. Cuando esto ocurre aritméticamente, y me voy a ir acá, como por ejemplo, gente de pi cuarto, que es 10 grado, da 1, y la da 1 también. ¿Okay? Según lo que indica la definición de una función impar, te dice que vamos a ver, se le denominan funciones impares. Y además debe cumplir esta característica. La función dada debe ser igual a menos la función evaluada en un punto negativo. El mismo punto, pero negativo. Entonces, que sería lo opuesto. Cuando esto ocurre, entonces estamos hablando de una función impar. Ahí lo pueden verificar geométricamente con esa recta de la función menos x para hablar de simetría respecto al origen. Aquí. ¿Okay? Y además estamos verificando con respecto a estos dos puntos que se pueden visualizar acá. Punto A y punto B. Son simétricos respecto, por supuesto, al origen. Aritméticamente, un punto tiene las coordenadas positivas y el otro punto tiene los mismos números, pero con coordenadas negativas. ¿Ok? Aquí está. Ahora bien, porque creo que eso no lo aclaramos en la clase del día de ayer. Con esto, tocaría que ustedes realicen la cotangente, pero yo se las voy a mostrar igual aquí en clase. Bueno, ayer en la tabla para llenar y comparar, usted ya realizó la del seno y la del coseno, ¿verdad? Ahora puede realizar la de la tangente. Y la tiene acá. No tiene punto máximo, no tiene punto mínimo. Aquí tiene el punto de corte con Y.
tiene los puntos de corte con X, que es la estructura K pi, 0, los pares ordenados. Tienes el rango, el dominio de la función, la periodicidad y la paridad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Perdón. Con respecto a la función tangente. No. Ok, chévere. Entonces me voy a ir ahora a la función, ya les digo, secante. Nos vamos a ir a la función secante. Mira acá. Chévere. La función secante tiene la definición de la siguiente forma. Es aquella función que a todo número real X, cuando les recuerdo, cuando hablamos de número real X, estamos hablando de pi medio, pi tercio, o también puede ser secante del valor 1. ¿Okay? X puede valer 1, no necesariamente tiene que ser un radián expresado en radián, porque ese pi medio y pi tercio, el pi usted lo sustituye por 3,14 y sería 3,14 entre 2, 3,14, ¿ok? Entonces, X puede tener un valor numérico. No solamente la parte del sistema circular. ¿Okay? Y se define donde la secante está contenida en los números reales. El dominio de la secante está contenida en los números reales. ¿Ok? Esto te conlleva entonces a decir que Y es igual a la secante de X, donde X es variable independiente, Y es variable dependiente, porque es la imagen. Ahora, también conocemos que la secante se puede escribir, 1 entre el coseno. Así como la tangente seno entre coseno, la secante se puede escribir 1 entre coseno. Y por supuesto el coseno debe ser distinto de 0. Esto indica que en relación a la tangente, la secante, la función secante, perdón, también tiene asíntotas en donde el coseno es igual a 0. ¿Okay? Recordamos algunos valores de la función secante. Por ejemplo, la secante de pi sexto es 2 raíz de 3. La secante de pi es igual a menos 1. Vean que la secante de pi medio y la secante de 3 pi medio, donde el coseno es 0, entonces es indefinida. ¿Ok? Y bueno, la secante de pi, donde el coseno vale menos 1, también es menos 1. Y la secante de 2pi, donde el coseno vale 1, también es 1 para estos valores. ¿Okay? Ahora, en la gráfica de la función secante, que también en los videos les indica cómo se grafica esa función, ¿okay? Acá tengo la función secante. Vean que esta sería la gráfica de la función secante en función de la periodicidad. Esta que está acá. Entonces podemos irnos a decir, bueno, la función secante en su totalidad se grafica de esta manera. Toda esta expresión es la función secante allí. ¿Okay? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, me voy a ir acá nuevamente. Voy a eliminar el punto A y el punto B. Eliminar esta recta acá. Para eliminarla no vas a... Ok, y verificar aquí la función. Voy a eliminar la función tangente y voy a ir a la secante. Ok, esta es la función secante. Pregunto, ¿cuál sería el dominio de esta función secante? Profe, una pregunta antes que nada. Dígala. ¿Por qué no toca el origen? Ajá, muy buena pregunta. Y te voy a graficar lo siguiente.
coloqué el coseno, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es la secante? ¿Cómo se representa la función secante? La inversa del coseno. Exacto. El coseno, recuerda que está comprendido entre menos 1 y 1, los valores e imágenes del coseno. ¿Sí? Entonces, cuando tú divides 1 entre un número muy pequeño o un número de 0, algo, el resultado te va a dar un número muy grande. Lo puedes comprobar con la calculadora. Y cuando lo divides entre un número negativo, por supuesto el valor te va a dar un valor muy pequeño en la parte negativa, claro está. ¿Okay? En lo que se refiere al negativo como tal. Por eso cuando hablas de la inversa, de la razón trigonométrica coseno, que sería la secante, o la secante, la razón trigonométrica inversa del coseno, estos valores que están entre menos 1 y 1, que eran el rango de la función del coseno, desaparecen en el rango de la función secante. ¿Ok? Y es por la inversa de la razón trigonométrica que se da eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esta función? Ajá, se me quedaron. ¿Cuál es el dominio de la función? Pero no sé Menos, cómo decirlo, como la anterior, o sea, que era todos los números menos los que están en un medio. Exactamente. El dominio de la función secante es el mismo dominio de la tangente. Porque vean que la tangente abarca esas mismas bueno, entre cada pi, ¿no? Ahí está. Vean la tangente. Entre estas dos asíntotas, ¿ok? La secante también tiene las mismas asíntotas por la cuestión del coseno, por lo que se denominaba el coseno en el denominador. Entonces, el dominio es todos los números reales, cualquier valor real que usted escoja acá, del eje de las X va a tener una imagen a excepción, ¿ok? A excepción de aquellos valores donde el coseno es igual a 0. ¿Y dónde el coseno es igual a 0? Bueno, cuando el argumento X es igual a pi medio más 2k pi, con k perteneciente a los enteros. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Ok? Ese sería el dominio de la función. ¿Cuál sería el rango de la función? De esta función secante. de menos infinito menos 1 y luego de 1 a más infinito. Cerrado. ¿Ok? Desde Cerrado menos en los infinito. unos. Exactamente. Desde menos infinito hasta el menos 1 cerrado, unido con el 1 cerrado hasta el más infinito. O también usted puede escribir todos los números reales menos el intervalo menos 1, 1 abierto. ¿Ok? De esas dos maneras usted puede escribir, lo voy a colocar acá. ¿Ya? Aquí está el dominio de la función secante y aquí está el rango de la función secante. Lo que acabamos de mencionar. Recuerda que acá el rango, por ejemplo, la función secante no tiene imagen entre menos 1 y 1. Por eso el rango está dado por el eje de las ordenadas. Ojo, recuerda que el rango está dado por el eje de las ordenadas. Y entre menos 1 y 1 no hay valores. Entonces el rango se escribe como menos infinito menos 1 cerrado unido con el 1 más infinito. O todos los números reales menos el intervalo abierto entre menos 1 y 1. Se coloca el intervalo abierto porque está extrayendo esa parte del intervalo. ¿Ok? Así que el 1 y el menos 1 pertenecen al rango de la función. Ok. ¿Cuál es la periodicidad de esa función? Cada pi, pero empezando desde menos pi medio. Ok,
Ok, recordamos que la periodicidad es cuando la gráfica se repite desde un punto hasta otro punto. Cada 2 pi. Cada 2pi. La periodicidad es igual que el coseno. ¿Okay? Vea que voy a colocarle acá. Déjame ver aquí. Ajá, voy a colocarle acá. No sé si puedo ver esta asíntota. Voy a colocarla a un color más oscuro. Llama. Más grueso. El estilo. Okay. Ve acá. Entre 0 y 2pi se presenta a partir del 1, la imagen de 0, en este caso el 1, a partir del 1 la gráfica empieza a crecer y luego desde pi medio y 3pi medio hay una concavidad hacia abajo. Y luego desde 3pi medio y 2pi la gráfica decrece hasta el 1. Este comportamiento de la gráfica se vuelve a dar nuevamente entre 2pi y 4pi. En 4pi ocurre lo mismo. Desde 2pi empieza a crecer, 5pi medio, 7pi medio, hay una concavidad hacia abajo. Entonces, como la gráfica tiende a repetirse, cada 2pi, la periodicidad es 2pi, porque cada revolución completa, que sería 360 grados, ¿verdad? Ella se repite nuevamente la gráfica. Por eso su periodicidad es 2pi. O si usted quiere, también lo puede verificar de la siguiente manera. Desde menos pi medio hasta 3pi medio hay 2pi. Y vea, hay una concavidad hacia arriba y una concavidad hacia abajo. Y luego, desde 3pi medio hasta 7pi medio, hay concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Y vuelve a repetirse. Entonces, la periodicidad trata con respecto a ello. Además que, por ejemplo, y voy a volver a lo de los puntos, ¿verdad? Si yo marco un punto acá, vamos a ver si me lo da, un punto C, ¿ok? No me queda específicamente donde y marco otro punto. Acá. Es decir, cada 2pi, estos dos puntos tienen igual imagen. Aquí está. El 1,04, su imagen es 1,99. Y el 7,32, su imagen también, tendría que ser un poquito más arriba o más abajo. Bueno, su imagen sería también 1,99. Ok, me fui muy allá. Pero la idea es esa que usted tenga en la mente. ¿Ok? Entonces, cada 2pi, las imágenes se repiten para ello. Entonces, la periodicidad es 2pi. Vea, por ejemplo, perdón, que la secante de x más 2kpi va a ser igual o va a dar el mismo resultado que la secante de x. Si x usted lo sustituye por pi tercio, entonces la secante de pi tercio va a ser igual a la secante de pi tercio más 2kpi. Cuando decimos k, aquí k pertenece igual a la parte de los enteros. ¿Ok? Bien.
Profe, Vamos- siempre, ajá. siempre acá va a pertenecer a los enteros, Para este caso sí, pero no ¿ok? Para siempre. estos casos. No, para estos casos de la secante sí. Ok, O sea, en las funciones trigonométricas, perdón, es lo que quiero decir. Para este caso, las funciones trigonométricas sí. ok, ok. Acá pertenece a los enteros, ¿ok? Sí, porque estamos hablando de revoluciones completas. Cuando hablamos de revoluciones completas, K da una vuelta, o dos vueltas, o tres vueltas, y eso va a depender de que K sea una vuelta completa, pues. 2pi, 2pi K va a ser revoluciones completas. Ajá, cuando hablamos de la función secante, veamos los puntos de intersección con los ejes. Pregunto, con el eje de las X, ¿cuál es el punto de intersección? Ninguno. Ninguno. O sea que no tiene punto de intersección con el eje de las X y con el eje de las Y. En uno y menos uno. En menos uno. En uno, en uno. Ah, ok. Aquí. Aquí solamente se presenta el punto de corte con el eje de las Y. ¿Ok? No hay más. ¿Te quiere buscar punto de intersección? Aquí, intersección. Y coloca la gráfica. Y coloca el sistema. Y ahí le va a dar el punto de intersección, que es el punto C. Aquí está, 0,1. No hay más. Y si usted quiere verificar, por ejemplo, los extremos o las raíces, si usted marca las raíces, le va a decir que no hay raíz. Y si marca los extremos, que es el punto máximo, el punto mínimo, ¿qué ocurre? ¿O qué va a ocurrir? Indefinido. Que totalmente indefinido. Entonces, si nos vamos acá, decimos, cuando x igual a 0, la secante de 0 es igual a 1 y el único punto de corte es 0,1. Y para la intersección con el eje de las X, no hay intersección en el eje de las X. ¿Okay? Además de ello, lo que acabamos de mencionar, no hay ni puntos máximos ni puntos mínimos. ¿Okay? No poseen ninguno de ellos porque son indefinidos. Y podemos hablar de la paridad o imparidad. Este tipo de función o esta función secante es par o impar. Par. Es una función par. ¿Okay? Aquí como les escribí, x igual a 0, vea, hay simetría con respecto al eje de las ordenadas o el eje de las y. Entonces, como hay simetría con respecto al eje de las y, la función es par. La imagen de un valor en el eje de las x en la parte positiva y en el eje de las x en la parte negativa siendo el mismo número, pero con signo contrario, son valores opuestos, tienen la misma imagen. ¿Ok? Eso es lo que indica. Entonces, la función es par y además se debe cumplir aritméticamente que f de x es igual a f de menos x. ¿Se acuerdan? Lo mismo que pasaba con el coseno. Coseno de x igual al coseno de menos x. Y es lógico porque la función secante es la inversa de la razón trigonométrica coseno. ¿Okay? Así que la secante de pi cuarto, que es raíz de 2, es igual a la secante de menos pi cuarto, que es raíz de 2. ¿Okay? Bien. Pi cuarto está por acá, su imagen es raíz de 2, menos pi cuarto está por acá, su imagen es raíz de 2 también. Ok. Y aquí, entonces, podemos llenar la tabla. Ahora con la secante ya tenemos el seno, coseno, tangente y estamos viendo la secante. ¿Preguntas o dudas con respecto a la secante?
Profe, lo del rango no sé qué significa eso muy bien del R menos 1,1. No sé si me podría explicar más o menos ahí, esta vez cómo es. No sé. Lo que dijimos ahorita, el rango son las imágenes en Y. El rango menos el intervalo menos 1, 1. Recuerda que aquí estamos hablando de intervalo. Y es abierto porque el 1 y el menos 1 sí forman parte del rango. Este valor donde está el coseno, que abarca el menos 1 y el 1, allí la secante no tiene imágenes, es decir, no se produce ningún elemento que esté entre menos 1 y 1 como imagen de la función. Al no tener la gráfica imágenes entre menos 1 y 1, el rango serían todos los números reales, cualquier valor que sea mayor que menos 1 y menor que menos 1. ¿Ok? Cualquiera de esos valores son imágenes de la gráfica. Entonces el rango de la función es cualquier número que esté fuera del rango de menos 1 y 1, ¿verdad? Exactamente. Ok, vale, ya lo entendí. Chévere. Ahora me voy, ya hablamos de la secante, me voy a ir a la cosecante. ¿Ok? Nos faltaría la cosecante y la cotangente. Pero como ya tenemos una noción de todas las anteriores, nos podemos ir un poco más rápido en la explicación. La cosecante es la razón trigonométrica inversa del seno. Esto implicaría entonces que yo puedo hablar de la función cosecante como aquella función que a todo número real x le asocia a otro número real denominado cosecante de x. Y se va a denotar por esas siglas, CSCX. El dominio de la cosecante está contenido en los números reales, es decir, al igual que el dominio de la secante también, ¿ok? Y se puede escribir y igual a CSC, que es cosecante de x. Recordamos también que como la cosecante es la razón trigonométrica del seno inversa, ¿verdad? Se escribe 1 sobre el seno de x. Esto implicaría que ahora las asíntotas que se vayan a presentar, se van a estar donde el seno es igual a 0. ¿Ok? Donde el seno es igual a 0. Recordamos algunos valores de la cosecante, que serían, por ejemplo, la cosecante de pi cuarto, que es raíz de 2, la cosecante de pi tercio, que es 2 raíz de 3, porque claro, aquí les estoy colocando la del seno. Cuando la inviertes y aplicas raíz, por ejemplo, haces la simplificación de ello. Vean que el seno de pi es 0 como resultado, pero cuando hablas de la cosecante de pi, el resultado es indefinido. Al igual que el seno de 2pi, que vale 0, cuando hablas de la cosecante, es indefinido. Lo que sí es igual es, por ejemplo, el seno de pi medio, que vale 1, y la cosecante de pi medio, que también va a valer 1, ya que, claro, es la inversa de 1 sobre el valor específico. Y el 3 pi medio también, el resultado es menos 1 y menos 1 para ambos. La gráfica de la cosecante queda de la siguiente manera, tal cual como se presenta allí. Entonces, podemos decir, me voy a ir acá nuevamente, voy a quitar cosecante, voy a quitar la secante y voy a colocar cosecante. Voy a quitar las asíntotas y aquí está. Esta es la cosecante. Y vea que ahora las asíntotas se presentan en una manera distinta. Y además le voy a colocar la función seno para que vean. Por ejemplo, el seno de pi medio vale 1 y la cosecante de pi medio también vale 1, porque ya sería 1 sobre 1. El seno de menos pi medio vale menos 1.
la cosecante de menos pi medio también vale menos 1. ¿Ok? Entonces, vean la gráfica de la cosecante, vean la gráfica de la secante y su diferencia es una pequeña traslación. ¿Ok? Es como la traslación de la del coseno, que en vez de picar en 0, pica en 1. Exactamente. Se rueda, vamos a decirlo de esta manera, o se traslada pi medio unidades. ¿Por qué digo pi medio? Porque bien, la secante corta en 1 en el eje de las y pi medio de la secante, su imagen es 1. Entonces lo que hace es que este 1 se traslada pi medio unidades. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta las asíntotas, que ahora las asíntotas se presentan cuando el seno de ese argumento es igual a 0, ¿verdad? Podemos hablar cuál es el dominio de la función. Los reales menos los capi. Exactamente. Donde el seno, ¿verdad? Donde el seno tiene raíces que son pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, y así sucesivamente, que son los kpi, con k perteneciente a los enteros. ¿Ok? Eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Perfecto. Sería el dominio. ¿Cuál sería el rango? Vean la cosecante, vean la secante. ¿Su rango cuál sería? Hello. ¿Se fueron? Todos los reales menos el periodo entre menos 1 y 1. Exactamente. El rango es el mismo del rango de la secante. Okay. Exactamente. Es el mismo. Si pueden verificar las gráficas, son prácticamente las mismas. Solo que hay una pequeña traslación. Entonces, bueno, aquí está el dominio, aquí está el rango, ¿okay? De la cosecante. Luego, tengo lo que se denomina la periodicidad. Aquí sí se ve más claro la periodicidad de la expresión, porque va de 0 a 2pi, y luego de 2pi a 4pi se repiten otra vez las gráficas con cavidad hacia arriba y con cavidad hacia abajo. ¿Lo ven? Entonces, sí, profe, sí. ¿Cuál sería el periodo? De 0 a 2pi. Perdón, el periodo es 2pi. Ajá. El periodo es 2pi. ¿Ok? Si yo tomo un punto acá, ese punto se repite después de 2pi. Por ejemplo, usted puede verificar acá que la imagen es 1 y ella se repite en pi medio, la imagen es 1. En 5 pi medio, la imagen es 1 también. Y de pi medio a 5 pi medio hay 2 pi de distancia. Entonces, 2pi es el periodo de la función, ¿ok? Como lo explicamos anteriormente. ¿Cuáles serían los puntos de corte con el eje de las X y cuáles serían los puntos de corte con el eje de las Y? Ninguno. Ninguno. No tenemos punto de corte ni con X ni con Y. ¿Okay? Voy a quitar ese punto, sé que se vea ahí que... Ok, no tengo ningún punto de corte con X y no hay intersección con el eje Y. Perfecto.
La función secante, al igual que la cosecante, no posee ni máximos ni mínimos. ¿Ok? Es indefinida como lo dijimos anteriormente. Así que esta función es par o impar. 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 ¿Okay? No es ni par. Perdón, no es par. Vean que si yo trazo acá un segmento, ¿okay? Que es respecto al origen, voy a quitarle la etiqueta también. Se puede verlo por medio de ella. Acá. Cuando haces doblez con respecto a X y con respecto a Y, estás hablando de lo que se denomina una función impar. ¿Okay? Aquí lo puede verificar si usted dobla primero o hace una simetría con respecto a X. Le va a quedar algo así. Vamos a ver si... Lo voy a escribir acá. Aquí está cosecante. Voy a duplicar. Pero lo voy a escribir con negativo. Ahí usted tiene una simetría con respecto a el eje de las X. Y luego cuando realiza una simetría con respecto al eje de las Y, coinciden cada una de ellas. ¿Okay? Ahí lo puede verificar. Entonces la función está dada como una función impar. Además, usted puede verificar lo que representa esta expresión. F de X igual a menos F de menos X. La cosecante de pi medio, que es igual a 1, es igual a menos la cosecante de menos pi medio. Cuando eso se verifica, voy a ir acá. Acá. Este punto, por ejemplo, pi medio tiene imagen 1 y menos pi medio tiene imagen menos 1. Son simétricas respecto al origen, que era esa recta que yo le colocaba como menos X. Ok. Entonces ya hablamos de la paridad e imparidad. Así que una función impar. Así que bueno, miren, el cuadro ya está prácticamente lleno de todo lo que hemos trabajado hasta los momentos, ¿verdad? Solamente faltaría la cotangente. Y claro, la cotangente es la última función que vamos a ver por hoy. Está dada por lo siguiente. Sabemos que la definición de la cotangente, ¿okay? Definiremos la cotangente de X al número CTG. Esas son las siglas para la simplificación de la palabra cotangente. Y la función se define como que el dominio de esa cotangente está contenido en los números reales. Significa que el dominio no son todos los números reales. Y recordamos que la cotangente se escribe como coseno sobre seno. Es decir, que donde el seno es igual a 0, la cotangente no está definida, no tiene una imagen. Ocurre lo mismo que en la parte de la que acabamos de ver ahorita, que fue las cosecantes. ¿Ok? Los valores de la cotangente, bueno, vea que acá la tangente vale raíz de 3 sobre 3 cuando es tangente de pi sexto y la cotangente es raíz de 3. ¿Ok? Inviertes y racionalizas. La tangente de pi cuarto vale 1 y la cotangente de pi cuarto también vale 1. La tangente de pi tercios vale raíz de 3 y la cotangente vale raíz de 3 sobre 3. ¿Ok?
Ahora, vean que, por ejemplo, la cotangente de pi tercio es igual a la cotangente, la tangente de pi tercios es igual a la cotangente de pi sexto, ¿vale? El mismo resultado. Y bueno, aquí estamos hablando del complemento 60 más 30, ¿no? Una de las cosas importantes que me orientó una alumna en la clase anterior fue, bueno, profe, mire, podemos decir que cuando la tangente es indefinida, la cotangente no lo es, da cero. Y cuando la cotangente es indefinida, la tangente no lo es y te da cero. Entonces la tangente de pi es cero y la cotangente de pi es indefinida. La tangente de 3 pi medio es indefinida y la cotangente de 3 pi medio es cero. ¿Okay? Entonces por ahí también pueden tener en cuenta esa expresión. Además podemos decir lo siguiente, ¿cuál sería la gráfica de la cotangente? Bueno, la gráfica de la cotangente, esta que tenemos acá. Vamos a ir al GeoGebra nuevamente. Voy a buscar cotangente, aquí está. Vean que la cotangente y la cosecante tienen las mismas asíntotas. Está. ¿Sí? Tienen esas mismas asíntotas porque ambas están divididas entre el seno del ángulo. ¿Okay? Entonces, bueno. Y que además vean la gráfica de la cotangente y vean la gráfica de la tangente. Una va en forma creciente y la otra va en forma decreciente. Ahí lo pueden visualizar. La tangente va en forma creciente y la cotangente en forma decreciente. Sus asíntotas sí cambian, por supuesto. En una donde es asíntota, la otra es un punto de corte. Por eso aparece la indefinida y el valor de cero en la tabla que les mostré ahorita. Entonces, característica, dominio de la función cotangente. ¿Cuál sería? Todos menos los capi. Todos los reales menos el conjunto de los capi, con K perteneciente a los enteros. Perfecto. Mismo dominio que el de la cosecante. Rango de la cotangente. Infinito, ¿no? Menos infinito y infinito. Menos infinito a infinito. De menos infinito a más infinito, que serían todos los números reales. ¿Okay? Ahí está. Cómo usted puede escribir el dominio de la cotangente de 3 formas distintas. Y el rango, por supuesto, son todos los números reales. Abarca todo el eje de las ordenadas. Propiedades, en este caso la periodicidad. Bueno, la misma periodicidad que la de la tangente, ¿no? Cada pi se repite la gráfica. Cada distancia de pi, la gráfica se repite. Por cada pi, entonces su periodicidad es pi. Y bueno, y que además se cumple la parte de la periodicidad, que era lo que decíamos con respecto, si estábamos en el primer cuadrante, le sumamos pi, llegamos al tercer cuadrante, que van a tener la misma imagen. Puntos de intersección con los ejes. Con el eje Y, ¿cuál sería el punto de intersección? No hay. No hay, perfecto. Y el punto, y con el eje de las X. Los pi medios. ¿Cómo sería eso de los pi medios? Capi. No son los mismos capi. No, o sea, cada K pi medios. Son pi medio más 2 pi, con K perteneciente a los enteros. El mismo, ¿ok? El mismo de los puntos de corte de la función seno. Estoy aquí. El punto de corte de la función coseno, perdón. Aquí está.
esos puntos de corte con el eje de las X son los mismos puntos de corte donde el coseno es igual a 0, ya que la cotangente es coseno sobre seno. ¿Ok? Así que sería esto. Pi medio más Kpi. Más Kpi, perdón, yo había dicho 2 Kpi. Es Kpi porque el periodo es pi. ¿Ok? Con K perteneciente a los enteros. Bien. Y bueno, aquí se generaliza. Sería pi medio más Kpi, 0. Todos esos pares ordenados son los puntos de corte con el eje de las X de la cotangente. Puntos máximos y mínimos, igual que la tangente, no los hay. ¿Ok? No hay ni puntos máximos y no hay puntos mínimos. Y la paridad o imparidad también es una función impar porque cumple lo siguiente. La cotangente de menos pi cuarto es 1, la negativa, menos 1. Si esto se cumple, si esto pasa, que son iguales, entonces ocurre. Menos por menos te daría más, por lo tanto quedaría el mismo resultado. ¿Ok? Entonces es una función impar. Así que con este terminamos de llenar el cuadro. Y aquí tienen el cuadro completo que los va a ayudar a tenerlo a la mano en el momento de, bueno, ya sería de graficar y, por supuesto, en la evaluación del parcial con respecto a la gráfica, que eso es en enero. Y con esto, chicos, pues finiquitamos ya el estudio de las gráficas. Ya para enero vemos lo que se denomina la traslación, la reflexión, esta parte de la simetría respecto al origen, simetría respecto a cada uno de ellos, con respecto a X, perdón, y con respecto a Y. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Mañana nos vemos a las 4 de la tarde en el parcial. Y de todas maneras, bueno, nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, espero que disfruten y la pasen bien, conjuntamente con su familia y en salud. Así que se me cuidan. Gracias, profesor. Y nos vemos. Igual, profe, gracias. A ustedes. Profe, igualmente. Feliz víspera. Hasta luego, profe. Se me cuidan, que tengan hallacas. Profe, igualmente, muchas gracias. Igual, a ustedes, cuídense.